Un tema que va a suscitar profundas discusiones y un gran debate en el nuevo Código Integral Penal es el relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No es un tema de reciente data, yo debo reconocer y diría que hay un antes y un después. En 1984 se publica la primera edición de mi Manual de Derecho Penal. Y yo sostengo en aquel momento, en la producción de mi manual, que era inadmisible aceptar la responsabilidad penal de las personas jurídicas partiendo fundamentalmente de una idea o criterio. Para ser sujeto de responsabilidad penal, para que pueda aplicarse el juicio de reproche de culpabilidad dirigido al sujeto, de quien previamente se ha comprobado que un acto es típico y antijurídico, vale decir, constitutivo de delito, se requiere que el sujeto tenga capacidad de comprender la criminalidad del acto y de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Sin duda, las personas jurídicas no tienen capacidad de imputabilidad porque no pueden comprender la criminalidad de sus actos. Prima facie, esa fue la posición que yo mantuve en mi manual en sus diferentes ediciones, que son reediciones. En Ecuador, un notable jurista como es el profesor Dr. Jorge Zavala Vaquerizo, también ha expresado de manera pública y en su copiosa producción bibliográfica especializada la inadmisibilidad de la culpabilidad en personas jurídicas. En España, un gran catedrático como es Santiago Mir Puig o Puig, catedrático de la Universidad de Barcelona, también es contrario a esta responsabilidad penal de personas jurídicas, aunque reconoce que el Código de 1995 de España prevé esa responsabilidad. ¿Qué nos está presentando hoy el Código Integral Penal de Ecuador? Se refiere de manera expresa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a sanciones, en esto hay que tener muy en cuenta la idea, de sanciones propias de las personas jurídicas. Claro, físicamente no se podría llevar a una persona jurídica a la cárcel, pero hay sanciones que están en el ámbito económico o administrativo, como suspensión de actividades, como clausura, como decomiso de bienes provenientes de la actividad delictiva. En esta línea, Jesús María Silva Sánchez, catedrático de la Pompeu Fabra de España, habla de un derecho penal de 3 velocidades. La primera, la que conocemos tradicionalmente, una segunda que estaría en este ámbito de sanciones administrativas y una tercera dirigida más bien a la máxima penalización o derecho penal del enemigo. El tema es de discusión. Yo hoy hago un replanteamiento y digo, hay sanciones propias para las personas jurídicas. ¿De dónde surge esta idea? El avance de la delincuencia organizada, que es una realidad sin duda, nos ha hecho pensar y replantear la idea. ¿Qué pasa con una persona jurídica que se dedica a la criminalidad transnacional? Generalmente tiene como representante legal a un testaferro o a una persona de poca importancia. No son los dueños de estas grandes corporaciones criminales los que las representan. Consecuentemente, ahí hay más un tema adicional, siendo la responsabilidad penal personal. ¿Qué pasa con esos activos ilegítimamente obtenidos? No hay en principio la posibilidad que pueda la maquinaria de la Administración de Justicia aprender esos bienes que están generalmente en nombre de terceros. Esa es una respuesta fundamental en materia de delincuencia organizada, así como cuando se habla ya de temas como el lavado de activos, que se pudiesen perseguir no solo a los representantes legales, a los directivos de las empresas y, tan importante como esto, de cómo se puede pensar en desmantelar las bases económicas del crimen organizado, precisamente vulnerando ese acopio de dinero o de bienes que ha sido obtenido de manera ilícita. Hay sanciones como la suspensión de actividades, el decomiso, etcétera, la pérdida definitiva de una patente a la que de alguna manera ya nos hemos referido. Por eso se habla de sanciones propias para las personas jurídicas. La responsabilidad penal es personal, pero hoy hay la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema con el que personalmente estamos de acuerdo. Un gran jurista alemán de la Universidad de Düsseldorf, Helmut Frister, también reconoce que en Alemania no está todavía vigente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero considera que es importante que se avance también en esa línea. Dos apreciados amigos como Luis Gracia Martín, de la Universidad de Zaragoza, catedrático allí, y José
de Sáez Capel, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, son en principio contrarios a esta responsabilidad, aunque admiten la posibilidad de actuar en el ámbito administrativo contra esta criminalidad transnacional y criminalidad de las grandes corporaciones. En todo caso, Ecuador da un avance importante en la estructura del Código Orgánico Integral. Con esta opción que se va a convertir en una realidad normativa a muy corto plazo, que consideramos que es positiva y que es importante para tratar de combatir eficientemente a la delincuencia organizada.